Hola gente, yo estamos aquí de nuevo bueno, en la serie No What, en ese, ouch, en ese, en serio, a huir, se ha dicho. Bueno, estamos en esta serie que no me acuerdo el nombre, estoy aquí con un amigo, con un blanco de relleno. Ah, di algo, blanco de relleno. Creo que no se escuchó. Bueno, en serio dije, bueno, ve, otra vez bueno. Voy a intentar conseguir hierro para picar el diamante. Y sí, blanco de relleno, sí tengo diamante. De hecho, lo más gracioso, que por cierto, el blanco de relleno es Lutz. Es un jugador de Mora Mora. A la que estoy publicitando Mora Mora. Esto va para su muro. Ayúdame a comentar algo porque no tengo nada que decir. Ah, dilo más fuerte, P. Y encima dije, P, soy venezolano. No, no. Oye, tú también eres venezolano, eres mi vecino. Hello, neighbor. ¡Ay! Porque algo me dice que este episodio es más silencioso. Te llamé para que me ayudaras a comentar y no estás haciendo nada, blanco de relleno. ¿Sabes qué? Voy a comentar. Ok. Quiero que me estafaste con los diamantes. No hay diamantes. Bueno, al menos tenemos oro para las manzanas de oro. Vale. Bueno, bueno, te voy a decir, el objetivo de esta serie es vencer uno de los 4 jefes de Minecraft y tengo un monumento del océano cerca. Entonces, por eso oro para manzanas de oro y diamantes. A ver, ¿cuántos FPS? 20. Oye, ¿y ya tienes el Optify y eso? No, aunque bueno, ni tampoco está tan mal. Espera que aquí viene un combate épico. Madre mía, que le hizo un no damague. No, güey. Pero le hice un damague crítico. Porque porque hay people que habla en inglés y otra que habla en Spanish. Oye, una pregunta. Este es un video de prueba. No, está siendo grabado este loop. ¿Te puedo llamar William? ¿Qué? Madre mía, William. Bueno, te puedo llamar William. ¿Para qué cojones? Me vas a Para, llamar Willy. para, para poder decir, madre mía, William. Creo que me he comido un poquito el an. Perfecto, tengo hornos, pero no tengo nada que calentar. Ok, este será el de prueba. Me suicido, pero resucito. Espero que no pienses subir esta locura, no sé. La voy a subir. Solamente la editaré y la subiré. No me jodas, no vas a subir esto. Que lo subo, que lo subo. No, Oye, menor. Oye, mejor acéptalo porque si no tendrás una guerra. Oh, ese lugar es bastante bueno para hacer una miniatura. La voy a hacer. Aunque lo mejor sería buscar hierro. Bueno, una mina para buscar hierro. Toma, que te ataco. Ah, encima fallaste. Blanco de relleno, vea. Blanco de relleno llorando.exe. vamos a salir en YouTube. ¿Qué? Vamos a salir en YouTube.
Ay. ¿Qué está sonando? ¿Ese es el sonido del océano o qué? Ouch. ¿Dónde hay una mina? Cancela la ¿Y por qué no quieres que esto salga a YouTube? Es porque soy negro. no, porque empezamos a grabar hablando retas de eso sí. Y o sea, no, tiene que ser más. Oye, Hueva hace lo mismo. Y mira dónde está. O sea, pero tiene que borrar muchas partes que tiene fails y Solamente tenemos una toma, no podemos hacer más. como por ejemplo esta. Estamos haciendo publicidad a Hueva y a Mora por ahí no sé qué estamos haciendo. Ay. Por eso, cancélalo y lo haces otra vez. Que lo subo, que lo subo. Joder. Que te recteo. Joder, no lo suba. Amigo, ¿sabes qué? Amigo, ¿sabes que lo subiré? Por cierto, el video que bueno, grabé anteriormente aún no se ha subido. Está subiéndose, va por 1%. Pesa como 2 gigas o algo. Bórralo. Deja de sufrir tanto, blanco de relleno. Lutz, deja de llorar y comenta algo bueno. Ayúdame a comentar algo bueno. Va a comentar que este video será eliminado por derechos de autor. Se recomienda discreción. Algo me dice que ya está de aquí. No sé, algo me dice. De hecho me lo voy a llevar todo. Pero pusiste tantos minerales. Creo que llegó gente. Sí llegó gente. Bueno, puse tantos minerales para que... Bueno, para que no sea difícil recolectarlos. Estoy haciendo lo mismo del anterior episodio. Se te cayó el auricular, ¿verdad? Bajo Al agua. el video. Que no, y tú no me podrás evitar que yo haga lo que haga. Lo subiré. Voy a caer en el vacío. Aprovecha el bug. Hiciste por mí. Sas, no, Nel. Las batallas más lagueadas del mundo. Recibiré el récord de la peor computadora que hay en el mundo. Bueno, ni tampoco tanto. Hay una persona que grababa como a 7 FPS. No estás diciendo nada. Bueno, aquí os tengo este. Solo podéis usar sí y no en una ocasión. A ver, que comience el test. ¿Eres gay? En mi caso respondo no. La siguiente es... ¿Estás mintiendo? Bueno, como ya dije, no. Bueno, sí. En conclusión, soy gay. No. En serio. En conclusión, vas a borrar el video. No. Eso quedó grabado. Eso creo. ¡Ay! Creo que llegaríamos como a los 15 minutos y de ahí ya paro. En pocas palabras, aún queda mucho, pues. Aún queda mucho. ¿Qué dijiste? Mi nombre es Gra. ¿Por qué hice esto?
Porque eres mi vecino. ¡Hala, el vecino! No quiero aparecer en YT, entiéndelo. Pues tarde o temprano tenías que aparecer. Este es el siglo XX. Disfruta en este momento de silencio. No subirás estas estupidez. ¡Que la subo! Te voy a hacer publicidad a tu canal. ¿Qué canal? No tengo ni siquiera canal. Entonces le haré publicidad a tu cuenta. Tampoco tengo cuenta. A ver, ya sé. ¿Sabes algo? Yo también quiero que esto termine. Pero no hemos llegado a los 15 minutos. Vamos por 11 minutos. Y si alguien se pregunta cómo lo estamos haciendo, Audacity está grabando el audio y el tiempo a la vez. Eso es el futuro, ¿no? Como el agua en bolsa. Gemidos. Creo que lo mejor será mirar hacia abajo. Y vio que hacia arriba, ¿no? Voy a hacer una de mis conocidas minas. Aunque no es conocida. Pero no haciendo tantas retrasadas. Vamos a comentar cosas con coherencia. Ese fue tu intento fallido de cambiar el video de Gra. Espero que disfrutes failear. Porque solamente te estás haciendo ver en ridículo. No aceptas la verdad. La verdad es que quedarás en el canal de un retrasado mental. William alejándose.exe. William triste. Miner mal un bloque. Disfruta en este momento de silencio. Un momento, Audacity está grabando. ¿Sabes algo? Hasta yo me doy pena a mí mismo. En pocas palabras, también estoy arrepentido de tener que subir esto a la primera. Porque da flojera. Ah, que no. Amigo, esto no... Bueno, ni tampoco pida mucho. Estos son como los... Bueno, ni tampoco te estreses demasiado. Ya estamos a punto de llegar a los 15 minutos. La subiré. Que la subo. Que te amenazo. El mafioso. Me voy a dejar unos 20 millas de distancia. ¿Sabes qué son 20 millas? Sí. De aquí, 10 kilómetros. Eso creo. de aquí hasta La casa
casa de mi primo Mox. Wow, ¿quién lo diría? Pues bueno, saluda a mi otro primo. Sí, como no lo iba a tener. Sí, encontré la Isla Azuli. Bueno, gente, hasta aquí lo termino. Creo que Lutz está sonriendo. Bueno, aquí tenemos uno de los mayores fails que no se tienen que hacer en YouTube. Y bueno, creo que hasta aquí termina la grabación.